Hola amigos, hoy con un cuento breve, Berenice, del escritor maldito Edgar Allan Poe. Así que si te gusta, te interesa este tema, mira este video hasta el final, que tiene mucho contenido importante. Edgar Allan Poe, escritor americano, con el seudónimo de Bostiano, con el que firmaba a sus inicios sus obras. Con una vida complicada, queda huérfano a temprana edad, fue forjando su carácter por muchas lamentables situaciones. La herencia de sus padres tuberculosos fue tal vez causa de su salud debilitada. Vivía de la caridad de los parientes. En Estados Unidos se vivieron cambios sociales que lo marcan. Influido por la obra del escritor Lord Byron, con poco apoyo económico se vuelca a la bebida. Expulsado de la Universidad de Virginia, la miseria y el hambre lo acompañaron. Fue militar, pero también lo expulsaron. Se casó con una prima de tan solo 13 años de edad, llamada Virginia Klein. Trabajó en varias revistas, pero siempre con un sueldo mediocre y miserable. Solo tuvo fama, porque él vivía en la miseria. Su esposa muere de tuberculosis y su vida se vino abajo. Muere en 1849 a los 40 años de edad. Escribió más de 60 cuentos. Su melancolía lo arrastró al alcoholismo. Nuestro gran autor americano, renovador de la tradición gótica, nos presenta un cuento de suspenso y decadencia. En muy pocas páginas, pero con mucha información, donde el lector tiene que estar muy atento. El narrador es el verdadero protagonista. Nuestro cuento empieza con una aclaración. La desdicha es muy variada, con múltiples formas que se unen y se dispersan en la tierra. Nos señala que es la diferente, qué tan diferente es como los colores del arco iris. Se pregunta cómo la belleza cambia a un tipo de fealdad. Cómo en la ética el mal es consecuencia del bien y de la alegría nace la tristeza. El protagonista se presenta como Egaius. Él vive en una lúgubre mansión, es una persona que está involucrada en sus libros, reitera que ahí muere su madre y nace él, recordando que el escritor fue huérfano a muy corta edad. Vive con recuerdos etéreos que siempre vienen a su mente. La madurez lo sorprendió, aún viviendo en la mansión de sus antepasados. Berenice era su prima. Crecieron juntos, pero de modo diferente. Él, enfermizo, envuelto en una tristeza, ella ágil, graciosa, llena de fuerza, paseaba por la colina. Él con estudios del claustro, encerrado en sí mismo, entregado en cuerpo y alma a la penosa meditación. Ella vagando en la vida sin pensar en las sombras del camino ni en el tiempo. Él se enamora de ella, Berenice. Qué raro, ¿no? En la vida real también se enamora de su prima. Invocó su nombre. Ante estos recuerdos acude su vívida imagen, como en sus primeros días de alegría y dicha. Oh, encantadora y fantástica belleza. Luego todo es misterio y terror, y una historia que no se debe de contar. No todo va a ser hermoso. Este no es un cuento feliz. Una enfermedad cayó sobre ella, y mientras él contemplaba el espíritu del cambio, lo arrasó penetrando en su mente, en sus costumbres y en su carácter. De la forma más sutil alteró su identidad, la fuerza destructora iba y venía. Ya no la conocía, o al menos ya no la reconocía como Berenice. Desencadenó una revolución horrible en su ser moral y físico. Una clase de epilepsia que con frecuencia terminaba en una catalepsia, muy parecida a la extinción de la vida. En la mayoría
de los casos se despertaba de forma brusca y repentina. Su enfermedad crecía con rapidez, se transformó en una especie nueva y extraña, que se hacía cada vez más fuerte cada hora que pasaba. El Gallus sufría de monomanía, que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es una atención máxima. Su concentración se detenía en los objetos más comunes. Se perdía toda la noche en la llama de una lámpara o los recuerdos del fuego. Soñar días enteros con el olor de una flor. Perder todo sentido del movimiento con una quietud del cuerpo, con el cuerpo paralizado en los momentos lúcidos. Describe la muerte en vida. La calamidad de Berenice daba lástima. Y conmovido por la ruina de su dulce vida, estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de su enfermedad. Lo más llamativo es los constitutivos cambios en el físico de Berenice, en la extraña y espontánea transformación de su identidad personal, justo en los días más radiantes de su belleza. Sus sentimientos no venían del corazón y sus pasiones siempre venían de la mente. En todos lados ella había flotado en sus ojos y la vio no como Berenice, viva y palpitante, sino como la de un sueño. Ya no como la moradora de la tierra, sino como la abstracción. Temblaba ante su presencia. Recordó que lo había amado hace mucho tiempo. En un momento aciago le habló de matrimonio. Una tarde de invierno estaba sentado en la biblioteca y vio a Berenice ante él. Ella no dijo ni una palabra. Él no podía producir una sílaba. Un escalofrío en su cuerpo lo oprimió, la ansiedad devoró su alma, quedó un rato sin aliento, clavado en su persona. Su delgadez era extrema, ni la mayor huella de su ser interior. Su frente era alta, muy pálida ella y serena. Lo que antes era sus cabellos de color negro azabache, hoy eran de un color rubio reluciente. Sus ojos no tenían brillo y parecían no tener pupilas. Esquivó la mirada para ver sus labios finos y contraídos. Y en la sonrisa desconocida a Berenice, sus dientes se revelaron. Ojalá nunca los hubiera visto. Después de verlos, hubiera muerto. El golpe de una puerta lo distrajo. Y al levantar la vista, vio a su prima. Salió del aposento. Pero no los desordenados aposentos de su cerebro. No se podía salir el blanco espectro de los dientes, ni una sombra en el esmalte. Lo veía con más claridad aún que a un momento antes. Los dientes estaban ahí, en todas partes, largos, finos, muy blancos, afilados, con los pálidos labios a su alrededor. Se obsesionó con esa imagen. Hasta aquí nos describe a una muerta, también a un vampiro sin pronunciar o señalar ese término el escritor. Luego llegó toda la furia de la monomanía, de la enfermedad del amante. Solo pensaba en los dientes, los anhelaba con un deseo frenético. Todo lo demás quedó de lado. Los examinó desde todo aspecto, se fijó en su deformación y se estremeció. Pasaron 2 días y seguía inmóvil, sumido en meditación. El recuerdo de los dientes dominaba su concentración. Al fin, un grito de horror lo interrumpe. Después de una pausa,
el ruido de la gente preocupada por el dolor y la pena. Vio una criada deshecha en lágrimas. Dijo que Berenice ya no existía. Sufrió un ataque de epilepsia. Ahora ya está la tumba esperando su ocupante. Él sabía que después de la puesta del sol, Berenice estaría enterrada. El recuerdo era horrible por ser vago y ambiguo. Después de un tiempo, un sonido de un espíritu lejano, un agudo y penetrante ruido de una mujer, sonaba en sus oídos. Se hizo la pregunta, ¿qué era? Los susurrantes ecos de la habitación le contestaron, ¿qué era? Un estuche, el médico de la familia, estaba a su lado. Era imposible eso. Sus ojos cayeron en la frase de un libro. Al leerla, le puso los pelos de punta. Sonó la puerta. Era un criado. Entró con ojos de terror. Habló con una voz quebrada. Decía que un grito salvaje interrumpió la noche. Su voz recobró un tono espeluznante. Habló sobre una tumba profanada, sobre un cadáver envuelto en la mortaja con el rostro desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba y vivía. Señaló sus ropas que estaban manchadas de barro y de sangre. Tenía huellas de uñas. Miró a la pared y mostró una pala. Con un grito corrió a la mesa y no pudo coger la caja que cayó al suelo. En el interior habían unos instrumentos de cirugía dental con unos 32 diminutos objetos blancos de marfil. Berenice no es una mujer vampiro. Eso se deduce por las propias descripciones del personaje en la obra. Esa descripción de muerte que se apodera poco a poco de Berenice en el libro no dice que sea un vampiro en ninguna parte. Lo que se destaca de Gaius es el sufrimiento con el que nos narra poco a poco. Puede que sea consciente de lo que hizo. Esto hace que el cuento sea más oscuro y enfermizo. Es que hay que darnos cuenta de un hombre que le quita uno a uno los dientes a una mujer. Algo muy violento. Y si es así, no va por asociar el cuento con un vampiro, sino con un loco, con un enfermo. Esta obra en ese tiempo fue censurada, y es más, tuvieron que recortar este cuento. Lo que ahora leemos es una versión recortada por la censura. Déjame tus comentarios sobre este cuento tan oscuro y retorcido, Berenice. Un relato breve, imperdible, amigos, que es de dominio público, lo que puedes descargar en cualquier formato. Así que no hay pretexto para no leer. Nos vemos y a seguir leyendo e investigando, amigos. Chao.